Bueno, entonces bienvenidas, buenos días. Miriam, ¿cómo está? Ahora aquí está Sandrita, ahí la va a conocer usted más adelante. ¿Ah? Qué bendición. Sí. Fine. Bueno, estamos entonces con el Nuevo Testamento y hace 8 días estábamos viendo, ¿sí mira Sandrita el índice? ¿Sí ves en la pantalla? Sí lo miro, Betsy. Ok. Me pongo en mute para que no se oiga la bulla de por acá. Ok. Entonces, esto es lo que tenemos como introducción, ¿verdad? Al Nuevo Testamento. Un poco conocer el contexto geográfico de Jesús. Luego, es muy interesante saber cómo se construyeron, porque no fue una construcción la composición de los evangelios, cómo se compusieron. Originalmente, yo les digo, lean en su introducción de cada evangelio, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, lean la introducción, o sea, no el primer capítulo, sino que decía hace 8 días, en cada libro empieza con una introducción en su Biblia. Lean esa introducción y fíjense en varias cosas. Primero, ¿quién escribe? En las Biblias de estudio casi siempre van a decir que se escribe la comunidad. O sea que aunque dice ahí Evangelio de San Marcos, pues no fue directamente Marcos el que lo escribió, sino seguramente la comunidad que Marcos formó en Roma. Eso es importante para ver la historicidad de los evangelios, porque Jesús no dejó escrito nada, tampoco dictó nada. Marcos incluso no era apóstol de Jesús, sino más bien era apóstol de Pablo. Entonces, hay que entrar en ese contexto histórico para no confundirnos, no perdernos y para no tener información fuera de la escritura, fuera de su Biblia. Lo primero que yo les pido es que lean la introducción. Como aquí aparece Marcos primero, pues lean la introducción de Marcos, vean cuándo se escribió, quién lo escribió, a quiénes iba dirigido, cuál era el objetivo de ese anuncio, porque básicamente evangelio es anuncio, anuncio de una buena noticia. Entonces, ¿cuál era la buena noticia que quería transmitir Marcos? ¿A quiénes? ¿En qué fecha? ¿Qué elementos utilizó? O sea, ¿qué recursos utilizó para transmitir el mensaje? Eso es géneros literarios, los recursos, puesto que estamos hablando de algo escrito, es su forma literaria, ¿verdad? El autor, los destinatarios, la fecha, el tema que va a desarrollar. Entonces, los evangelios se dividen en dos partes. Sinópticos porque tienen como el mismo enfoque, decíamos hace 8 días, Marcos, Mateo y Lucas, y Juan, que Juan tiene como un enfoque diferente, como más profundo, más desarrollado desde otra perspectiva. Pero eso tiene que ver por los destinatarios, a quiénes va dirigido y por qué es que se escribe de esa manera. Eso lo dice la introducción de su Biblia. Por supuesto que también lo va a decir el manual, pero antes de empezar con el manual, empecemos con nuestra Biblia para ver si los dos concuerdan o si hay algo que no sea así, ¿verdad? Luego está Hechos de los Apóstoles, que es como el segundo tomo o la continuación del Evangelio de Lucas, porque es la misma comunidad que lo escribe y también tenemos que buscar las razones. Luego, las cartas de Pablo, que decíamos que las cartas fueron dirigidas a comunidades que formó Pablo o comunidades que ya estaban formadas y no las había formado Pablo. Pero como Pablo pasa mucho tiempo encarcelado, y decíamos hace 8 días la dificultad de antes de transportarse de un lugar para otro o de enviar una información de un lugar para otro, tenemos que ponernos en ese contexto de esa época, ¿verdad?
las cartas las envía Pablo porque está preso, no puede estar en las comunidades, se entera que hay problemas, se da cuenta que la comunidad no tiene claro el tema de Jesucristo, el tema de cómo vivir a Jesucristo en su comunidad, y entonces él empieza a dirigir estas cartas con un poco de enseñanza, de doctrina, de consejos, y esas cartas eran cartas para estas comunidades. Pero decíamos hace 8 días, ante la importancia de lo que estaba ahí, se volvieron epístolas, ¿verdad? Que decíamos hace 8 días eran como circulares, ¿verdad? Y entonces hay otras cartas que son de pastoreo, que se llaman cartas pastorales, y hay otras cartas que se llaman católicas, o sea, cartas universales, que van dirigidas no a un destinatario específico. Están las escatológicas que hablan del final del tiempo, utilizan un lenguaje diferente, igual que el Apocalipsis, es un lenguaje diferente, decíamos hace 8 días, y toda la escritura que sirve como guía. Veíamos entonces esta parte de Dei Verbum 17. Dei Verbum decíamos que es una constitución de Vaticano II, ¿verdad? Y que en su numeral 17 aparece esto: la palabra de Dios, que es fuerza de Dios para salvación del que cree, se encuentra y se despliega su fuerza de modo privilegiado en el Nuevo Testamento. Pues esta constitución es de Vaticano II, y lo que nos está diciendo es que cuando nosotros leemos la escritura, debemos partir del Nuevo Testamento, porque es que nosotros somos, pues, seguidores de Cristo. Y Él ha revelado todo el rostro del Padre, de acuerdo a las figuras que había dado el Nuevo Testamento. Él las actualiza. Él dice: yo no vine a quitar nada de la ley de la Torá, ¿verdad? No vine a quitar nada, sino a darle sentido. Entonces, ese sentido nosotros lo tenemos que encontrar en el Nuevo Testamento, y con ese sentido leer el Antiguo. Entonces, por lo que dice aquí, la palabra de Dios, que es fuerza de Dios para salvación del que cree, se encuentra y despliega su fuerza de modo privilegiado en el Nuevo Testamento. Quiere decir que en el Nuevo Testamento se reveló totalmente, y que cómo tenemos que entender el Antiguo como una forma progresiva de revelación. O sea, como ir quitando velos de poquito a poquito, progresivamente, hasta que el Nuevo Testamento ya muestre el rostro completamente. ¿Sí? Más o menos queda ahí. Bueno, entonces veíamos esto como la experiencia gozosa de la buena noticia de haber encontrado al que se buscaba. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, San Agustín de Hipona dice que todo el mundo está en busca de algo, pero que no sabe qué es lo que está buscando, ¿verdad? Hay muchos vacíos en el ser humano, y el ser humano anda en búsqueda. Bueno, pues aquí tenemos en esta imagen a los pescadores que veíamos el domingo pasado, ¿verdad? Que estaban ahí con sus redes, con sus barcas, y entonces ellos no están buscando nada, es Jesús quien sale al encuentro de ellos, ¿verdad? Pero ellos, cuando lo ven, le preguntan: ¿dónde vives? ¿Dónde estás? Eso depende del evangelio, por eso acuérdense, eso es según San Juan, ¿verdad? Maestro, ¿dónde vives? Y entonces él dice: vengan y verán. O sea, vengan, conózcanme. Y entonces no les da una dirección, por decir así, sino dice: vengan y tengan la experiencia conmigo, quiere decir, ¿verdad? Vengan a tener la experiencia de mí, la experiencia conmigo. Entonces, es el sentido de que el ser humano siempre está en búsqueda de algo, dice San Agustín, aun cuando estemos desviados en el camino, es porque estábamos buscando algo y nos desviamos. Pero al final de cuentas, Él siempre sale al encuentro, y lo que nos dice es: vengan a hacer la experiencia conmigo, vengan y lo verán. En otro evangelio dirá
las zorras tienen su madriguera, los pájaros su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Por eso la palabra según, ¿qué evangelio, verdad? Esto lo dijo según el evangelio de Juan, según el evangelio de Marcos. Tenemos que ir ubicando ese según, porque cada evangelista o cada comunidad tuvo un enfoque diferente y un relato diferente de acuerdo a sus destinatarios. ¿Cómo vamos ahí, Sandrita? ¿Vamos bien? Ok. Aquí Muy dice, bien, Betsy, vamos bien. Acuérdate que me pongo en mute y en lo que no encuentro el tengas pena, botoncito. no tengas pena. Yo solo te pregunto, si no, aunque no te miro, pero solo la mano, porque para saber que vas entendiendo, que vamos por Ok, ahí dando a ok. entender. Bueno, entonces aquí en esta parte que vamos a estudiar es el paso del Antiguo Testamento. Entonces, es mucho más que cambiar de época, no es pensar antes era lo viejo y ahora es lo nuevo, ¿verdad? No se trata solo de eso, sino que es el nacimiento de un nuevo movimiento religioso, ¿verdad? O sea, el cristiano, a veces preguntan, y es una pregunta, imagínate, ¿Jesús era cristiano o era católico? Pregunta la gente. ¿Qué dice? Era cristiano, era católico, Jesús. Era judío. Era judío. O Era sea, judío, cabrón. no era ni cristiano ni católico, era judío y seguía sus prácticas judías, ¿verdad? Pero a esas prácticas de judías, él les da un sentido nuevo. Por eso dice aquí, es el nuevo movimiento religioso. Porque, y se tiene que notar esa novedad en el seguidor de Cristo, algo nuevo, ¿verdad? La presencia histórica de Jesús en la Palestina del siglo I marca la diferencia. Y miren, la tiene que marcar de verdad porque que uno diga antes de Cristo y después de Cristo, aún los que sean ateos, que no crean en nada, pues tienen que utilizar esa manera de pensar. Porque dice, esto pasó 200 años antes de Cristo o 100 años después de Cristo. O sea, marcada diferencia. Aún para los que dicen que no creen y no quieren creer nada ni les interesa, pues ahí está. La diferencia ahí está. Sí, ¿verdad? Entonces, Sí, la realización por parte de Dios de la salvación prometida para todos los hombres. Esto es importante que nosotros captemos que toda la escritura, toda, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, se llama historia de la salvación. Historia de la salvación. ¿Y qué significa eso? Historia de la salvación. Así en palabras tipo Plaza Sésamo, ¿verdad? Así muy a lo infantil explicarlo, ¿qué significa historia de la salvación? Pues significa regresar a Dios. Dice San Agustín, de Dios salimos y nuestro ser nunca está tranquilo hasta regresar a Él. O sea, cuando nosotros decimos, están en el cielo, se fueron al cielo, todo lo que queramos, lo único que estamos diciendo es, regresamos a Dios. O sea, salimos de Dios porque es nuestro creador. Eso vimos en el Antiguo Testamento, que Él nos crió y nos creó por amor. Eso ya como que eso es fundamental, ese es el fundamento, saber que es nuestro creador, que somos creación, que somos criatura. Ese es el origen de todo. Con que creamos eso, ya sabemos que creó no solo a nosotros, creó lo vegetal, lo animal, lo cósmico, es creador de todo. Ok. Entonces todo tiene que ver de ser él, porque es de él, ¿verdad? Entonces él es el Señor, él es el dueño, y entonces por eso historia de la salvación es regresar a Él. Eso es. ¿Y qué pasa? ¿Por qué es tan difícil regresar a Él? Pues lo que pasa es que nos distraemos aquí. Nos distraemos en esta vida con muchas cosas. Primero pensamos que esto es para siempre y no. Somos creación, entonces somos finitos, contingentes. Hoy estamos y al rato a saber. Ya ve, Miriam vive por esos lugares donde hubo el lunes una tragedia. ¿Sí?
Toda esa gente salió en la mañana para ir a trabajar. No salió para morirse, salió para ir a trabajar. Se despidió de su casa como todos los días y ya no regresó. La pregunta aquí es, ¿estaban preparados para ese encuentro? Esa es la pregunta, porque la gente se pregunta otra cosa. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué Dios? ¿Y que Dios? ¿Y que la voluntad de Dios? ¿Y cómo es que la voluntad de Dios, de la gente? Pobre la gente. Y hasta, a mí me han mandado hasta de otros lugares que dice que como las noticias van sin filtro, ¿verdad? Dice que ahí se miran cabezas destruidas. Bueno, yo no he visto nada de esa noticia, no he tenido tiempo, pero sí supe, pues es una tragedia. Definitivamente es un accidente trágico, terrible. Y mucha gente inocente murió. Ahora, si yo me pongo a preguntarle a Dios por qué, para qué, el punto es, ¿está preparada esa gente para ese encuentro? ¿En algún momento lo pensó? ¿En algún momento nosotros dijimos algo a esas gentes en su contexto, ¿verdad? En su aldea, en donde vivían el párroco, o si eran evangélicos los pastores o la familia, qué sé yo. ¿Se prepararon en algún momento para ese encuentro? Fíjense que esto es muy importante entenderlo, porque de alguna manera nosotros damos por hecho que la vida ya se nos dio y no sé, ahí la tenemos siempre. Y a veces es estar pidiendo que tenga salud, que tenga vida. Y el hecho es que lo que tenemos, lo tenemos hoy y hoy lo tenemos que disfrutar como lo tenemos y mañana quién sabe. Pero el punto es estar preparado para ese encuentro y de eso se trata los evangelios. Nos van dando pautas para saber nosotros tener ese encuentro al final. Bueno, entonces, por eso el número 2 dice, es la inauguración de la etapa decisiva de la historia de la salvación. Ya no nos podemos perder con todo el Antiguo Testamento. Lo decisivo está dicho por Jesús. Entonces tenemos que ir a Él para ver qué es lo que Él dijo que hay que hacer. ¿Qué es lo que ha dicho? Entonces, por ejemplo, ahorita estamos en el Papa nos ha presentado el año jubilar. Hay que entender de qué se trata, por qué es tan importante, por qué el Papa puso todo un año. Y entre todos esos temas está el tema del perdón. Es para que nos perdonemos si nos hemos dañado, si hemos ofendido, si nos han ofendido, si es tema de lo que sea. Cancelar deudas, cancelar deudas. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros cancelamos deudas? Pues estamos dándole al chance a la persona de salvarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estar endeudado es estar esclavizado. Y si yo libero, pues entonces al liberar estoy haciendo la acción de Dios, que Jesús nos dice, con las personas. Puede que la persona ni lo vaya a entender ni lo vaya a saber. ¿Por qué? Porque tal vez no está informado de este camino. Pero ya el Señor tendrá que hacer, no puedo decir yo, ay no, como esta persona ni entiende nada ni nada, ¿qué importa? No. Puede ser que este gesto, este acto, esta acción de perdón puede dar, el Señor toca los corazones de distintas maneras. Entonces, es la inauguración de la etapa decisiva de la historia. Ahí empieza con Jesús la etapa decisiva. No es que ahí empezó directamente, porque empezó desde la creación, pero con la persona de Jesús es la novedad. No es nuevo, pero es novedoso. Luego, la realización del más grande testimonio de amor que Dios pudo haber dado al hombre. Fíjese, lo que pasa es que esta parte no mucho nos gusta, y porque no mucho lo entendemos. ¿Cuál es el testimonio de amor más grande que Dios ha dado al ser humano? ¿Cuál es? La muerte en la cruz. Sí, la muerte en la cruz. Y no nos gusta. ¿Y cómo va a ser eso? Si tanto que sufrió, ¿y para qué? Si el pecado sigue y todos seguimos igual y nada pasó. ¿Y cómo es que ese fue el testimonio más grande de amor que Dios pudo haberle dado a la humanidad? Bueno, ahí tenemos que entrar en una comprensión muy importante. Antes de Jesús, lo que Dios había dado a conocer, pues la gente no tenía claro qué pasaba después que se moría.
no tenía claro. La mentalidad judía tenía el tema del Sheol, se llamaba, ¿verdad? ¿Pero qué era el Sheol? El Sheol era un lugar de oscuridad donde iba todo el mundo, que se moría. Todos, buenos, malos, justos, injustos, todos se iban al Sheol. ¿Y qué hacían ahí? Pues seguían como con vida, pero era como oscuridad, como topos, ahí iba la tierra, ¿sabes dónde estaba el Sheol? Pero era un lugar lúgubre, ¿verdad? En cambio, con Jesús viene un tema de esperanza tremendo. Porque fíjense qué cosa más terrible. La religión judía hasta este punto era terrible. Y por eso es que ellos consideraban que todo se tenían que dar en la vida. Por eso ustedes oían que bendecido, ¿qué era ser bendecido? Pues tener riquezas, tener salud, tener vida, tener todas las comodidades. Ustedes todavía oyen eso a veces que lo dicen otras personas, ¿verdad? Que están bendecidos. ¿Cómo estás bendecido? Dice, bendecido, tengo trabajo, mis hijos están. Pero entonces la gente del hospital no está bendecida porque está enferma. No puede ser, también está bendecida, pero está enferma. Pero la mentalidad de antes del judío era que si estaba enferma, era un castigo de Dios. Pero Jesús dice, no es así. ¿Cómo va a castigar Dios con una enfermedad? Eso no, pues, por eso miren, lo decisivo que se inaugura es con Jesús, porque dice, no, una enfermedad no es castigo de Dios. Un sufrimiento no es castigo de Dios. Y lo repite ¿cómo? No solo con palabras, con gestos. Come con los enfermos, come con los pecadores, come con la gente marginada, se acerca a los leprosos, que era considerada la enfermedad más terrible que podía pasar. Un poco como pasó con la pandemia, que la pandemia se consideraba que el que tenía COVID era que infectaba a todo el mundo, nadie quería ni verlo. Y acuérdense los escándalos de los médicos que si vivían en un condominio, la gente del condominio hasta quería que se fueran. Es terrible eso. Pues eso pasaba con la lepra. La gente, dice que el leproso llevaba hasta una campanita donde sonaba que ya se sabía que había que alejarse, porque soy impuro, decía, ¿verdad? No pueden acercarse a mí. Estaba fuera de su familia, fuera de la sociedad, fuera, marginado. No podía estar en contacto con nadie. Y Jesús, para demostrar que eso no era castigo de Dios, los toca, los limpia, pero era toda una manifestación novedosa de cómo era Dios, que más que ser castigador y ser como un auditor que lleva las cuentas de cada uno de nuestros errores, era un Padre bueno, es un Padre bueno, que está siempre acompañando nuestros procesos. Y vean por qué la cruz, porque acompaña más de cerca los procesos de dolor y de sufrimiento. Eso, cuando nosotros decimos, por ejemplo, en ese terrible accidente de lunes, ¿y dónde estaba Dios? Pues ahí estaba más metido que nunca, ahí estaba con cada persona, ahí estaba, pero algunos lo sabrían. Y si no lo saben, ¿por qué no lo saben? Es culpa nuestra que no lo sepan. Y nosotros tenemos que estar anunciando, diciendo, dice San Pablo, a tiempo y a destiempo de esa presencia viva en todos lados, sobre todo en los momentos de dolor y de sufrimiento. Ahí es donde más fuertemente está. ¿Por qué sabemos eso? Por esto, por el número 3, porque el testimonio más grande de amor que Dios ha dado al ser humano es Jesucristo en la cruz. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Y por qué eso es así? Porque Jesús, amándonos a nosotros, nos da la vida. Y amando al Padre, le da la vida. Entonces, le da la vida al Padre, nos da la vida a nosotros, y con eso crea un puente entre el Padre y nosotros. O sea, nosotros podemos acercarnos al Padre, podemos dirigirnos al Padre, podemos estar con el Padre gracias a Jesucristo. Nosotros podemos entender que en los momentos de dolor, de sufrimiento, de angustia, de necesidad, es cuando más cerca están nosotros. Nosotros sabemos eso por Cristo. Si Cristo no hubiera pasado eso, nosotros no lo sabríamos y seguiríamos como los judíos pensando, bueno,
Da lo mismo morirse o no morirse, al final, mejor ahorita aprovechemos, vivamos, porque a saber qué va a pasar. Nosotros ya tenemos ideas, si no claras, por lo menos podemos tener una visión, por decir así. Entonces, ya el Padre en el Antiguo Testamento había prometido. Entonces, leemos el Antiguo Testamento para conocer las promesas, pero esas promesas las realiza Jesús. Y entonces ahí vemos la conexión de todos, porque no solo es el Hijo conectado con el Padre y el Espíritu, sino somos nosotros a través del Espíritu conectado con el Padre y con el Hijo. Aquí es todo un chirumol. Todos estamos juntos, todos estamos mezclados. Aquí no hay buenos ni malos, solo hay hijos. Aquí todos queremos que se salven porque eso es lo que Dios quiere. Entonces, el perdón forma parte de esa estrategia, por decir así. Perdonamos para que se salve, no perdonamos porque seamos buenas personas, sino que para que el otro se salve y salvándose el otro también me salvo yo. Es toda una mezcolanza, pero una mezcolanza de amor, ¿verdad? Y luego viene, es necesario que cada uno de nosotros se sienta interpelado. ¿Qué quiere decir interpelado? Y se incorpore a la fila de los que recorren el camino estrecho. O sea, no es un camino ancho donde vamos todos holgados, no. Todos vamos caminando con penas, con angustias, con necesidades, con limitaciones, con vacíos. Todos de una o de otra manera estamos quebrados por esto, por aquello, por lo otro. Todos. El Papa Francisco dice, el templo es un hospital, dice. Ahí vamos todos necesitados. Ahí no va nadie que vaya porque yo soy el mejor del mundo. Nadie. Todos vamos necesitados. Por eso presenta este año jubilar. Para que todos estos necesitados se abran las puertas y dicen todos, la iglesia está abierta para todos, todos. Si el templo es un hospital, es más, es como un campo de campaña en una guerra, dice, ¿verdad? Donde se ponen todos aquellos pabellones para que lleguen todos los heridos llegan a ese campo de guerra. Es esa imagen. Dice, por eso es necesario que cada uno de nosotros se sienta interpelado, cuestionado, ¿verdad? Eso es interpelado. Y se incorpore a la fila de los que recorren el camino estrecho. Aquí nadie tiene más ni puede más, todos estamos en la misma situación. Y aquí tenemos una imagen preciosa de los caminantes de Maús, ¿verdad? Ellos van quebrados también, van confundidos, es más, se salieron de la comunidad, van para Maús, dejaron todos y ahí van en el camino. Cuando se acerca el forastero y les dice, ¿de qué van hablando? Pues usted es el único que no sabe todo lo que ha pasado aquí. Pero aquí nosotros vamos mal, porque nosotros seguíamos a un personaje que creíamos, que pensábamos que era el Mesías, pero todo esto ya lleva 3 días que se murió. Entonces nosotros nos vamos. Y este es el ejemplo más hermoso que hay de acompañamiento. Cómo realmente se acompaña. Jesús simplemente camina con ellos y empieza a explicar, dice, las escrituras. Es decir, cómo ellas hablaban de él como figura, como promesa, ¿verdad? Bueno, entonces, pero para que nosotros podamos comprender todo esto, pues tenemos que conocer qué es lo que hay en la Escritura, en el Nuevo Testamento. Está formado por 27 libros que están distribuidos en 4 bloques. Los evangelios, ¿verdad? Hechos de los apóstoles, las cartas y el Apocalipsis. Cada uno está dividido en formas diferentes. Los evangelios en sinópticos y Juan, hechos de los apóstoles aparte, pero prácticamente la literatura de hechos de los apóstoles, mucha de ella está tomada de las cartas de Pablo. Y recordarse que lo primero que se escribe son las cartas de Pablo. Esto ya lo hemos dicho, ¿verdad? Antes de que los evangelios se escribieran, antes que Hechos de los Apóstoles se escribieran, se escriben las cartas de Pablo. Cuando Pablo forma comunidades,
No hay nada escrito en el Nuevo Testamento. Todo es tradición oral, ¿verdad? Y tampoco el Apocalipsis es un tema muy importante que vamos a ver al final, pero el hecho es de que todo eso nosotros lo tenemos que ir viendo, mire, ¿saben cómo? Como un rompecabezas, ¿verdad? Entonces, están todas las piezas ahí. Entonces ahorita nosotros vamos a ir ubicando como un rompecabezas dónde va cada lugar, ¿verdad? Para ir entendiendo dónde se van poniendo las piececitas. Bueno, el centro común y único es anunciar a Jesucristo. Eso es lo único que tenemos que hacer, no hay otra cosa. La iglesia existe, o sea, la iglesia, cuando digo la iglesia, estoy hablando de la comunidad, porque la iglesia no es el templo, la iglesia somos nosotros. Entonces, si nosotros existimos, existimos para anunciar a Cristo, para transmitirlo a los demás. Es lo mismo del Antiguo Testamento, cuando decía, ¿para qué creó Dios al hombre? Para conocerlo, amarlo, servirlo en esta vida y gozar de él en la eternidad. Eso decía nuestro catecismo, que chiquito, de primera comunión. ¿Para qué creó Dios al hombre? Pues para eso, para que lo conozcamos en esta vida, para que en esta vida, conociéndolo, lo amemos y amándolo, lo sirvamos. Y estamos disfrutando de él en esta vida. Y obviamente la Apocalipsis es pues, gozar de él la eternidad, porque si ya estamos aquí gozando de él, pues entonces, y Pablo va a decir eso, va a decir en algún momento, para mí es lo mismo morir que vivir, porque si vivo, con Cristo vivo, y si muero, con Cristo muero. Entonces, porque sea vivo o muerto, estoy con Cristo. Entonces, es un tema de verdad de poner en el centro de nuestra historia y de nuestra vida a la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque él, como volvemos a decir, es el puente para regresar al Padre. Es entender eso. Mire, Él no nos ofreció riquezas y que tengamos esto, que tengamos el otro, ni que no nos enfermemos. No, Él no ofreció nada de eso. Él lo único que ofreció es que podamos regresar al Padre, porque él, ¿qué es lo que Él dice? Yo soy el camino para regresar al Padre, la verdad para que conozcan el Padre y la vida para que vivan con el Padre. Entonces, acuérdense que Jesús está en función del Padre. Entonces, todo eso hay que entenderlo, pues nosotros si queremos a alguien, lo que queremos es que goce eternamente de ese Padre. ¿Verdad? Es lo único, porque ¿qué más podemos querer? Pues aquí, igual para nuestros hijos, igual para que gocen con el Padre, que disfruten ya que Él nos ha creado. Hoy eso es como muy difícil, porque nos damos cuenta que algo ha pasado con nuestra formación que no la hemos podido ir transmitiendo a las otras generaciones, porque ha venido una mentalidad más científica, más, que dijera yo, pues hasta cierto punto materialista, que impera, ¿verdad? En los jóvenes, en las nuevas generaciones. Ellos consideran que por estudiar tanto, por conocer tanta ciencia, ya hay otro tipo de explicaciones, ¿verdad? Y ya, por ejemplo, esto lo ven, y más cuando me miran así de pelo blanco, ay, eso es de viejita, o sea, de viejitas. Del periodo jurásico. Sí, es que hoy se piensa, es que antes se pensaba así porque la gente no sabía, pero hoy la ciencia ya demostró que no son así las cosas. Entonces, hoy ellos consideran tener mucho conocimiento de la realidad. Pero el punto es que esto no pelea con la ciencia. No pelea con la ciencia porque cómo nos crearon, pues lo único que tenemos que saber es que hubo un creador. ¿Cómo lo hizo? Pues nadie lo vio. Que Génesis 1 diga que lo hizo así, solo dijo y se hizo, y que Génesis 2 diga que lo hizo de una tierra, pues ya lo vimos el año pasado, ¿verdad? Pero el hecho es que nos creó. Si ya creo eso, pues ya creo que soy dependiente de él, ¿verdad? Porque soy creación. Entonces, ese es el punto. Eso nos lo viene a poner muy en claro y en común la persona de Jesús. Y por eso, si nosotros pues lo anunciamos
como salvador de la vida. Ahora, a veces se simplifica eso porque dice, ¿y de qué nos salva? Del pecado, dice, eso es muy simple. Eso es como decir, como les dijera yo, es simple, porque es cierto, pero es simple, porque nos libra del pecado para poder regresar al Padre. Pero no es tan fácil entenderlo porque estamos inmersos. Nosotros mismos somos pecado y vivimos inmersos en una realidad estructural de pecado. Entonces, cuando decimos vino a liberarnos del pecado, a salvarnos del pecado, como que la respuesta queda muy en la superficie, como que no logramos entender que lo que pasa es que Él nos va dando como el lineamiento, como la propuesta. Ya depende de nosotros si lo vamos a seguir. Por ejemplo, la propuesta es perdonar 70 veces 7. Pero yo digo, ay, no, yo no puedo perdonar. ¿Cómo ni 70 veces? Ni una. A ese ni se lo perdono yo nada, que no sé cuál, ¿acaso soy Dios para perdonar? Pues dice la gente, yo no perdono ni olvido. Bueno, hay un montón de ideas. No, pues eso ya depende de mí. Él da la propuesta, ya mi obediencia, si yo lo sigo o no lo sigo, ya depende, ¿verdad? ¿A quién quiero agradar? Si agrado al Señor o agrado a otras personas que me pueden decir, ay, qué babosa, ¿para qué andas perdonando y haciendo? Mira que te... En fin, hay tanto sobre eso, pero mi postura ha de ser a quién agrado, cuándo agrado y cómo agrado y por qué, y cuál es el tema, ¿verdad? Entonces, aquí es el tema del centro. Dice, no se conserva la primera redacción de ninguno de los libros. Eso es súper interesante. No tenemos ningún texto original. No tenemos. Menos nosotros en nuestras Biblias ya escritas aquí en libros y ya con imprenta y ya traducidas al español y tanta cosa. Y ya para estudio, pues menos. Más lejos del original. No hay. Luego, la lengua de todos los libros del Nuevo Testamento es griego popular. Jesús no habló griego, resulta que habló arameo. ¿Y por qué se escribieron en griego? Si Jesús habló ni siquiera hebreo, sino arameo. Y para que nosotros la tenemos en español. Y la primera traducción del hebreo, por ejemplo, del Antiguo Testamento, fue al latín, la Vulgata. Entonces, miren todas esas traducciones. Luego, el año pasado vimos, ¿verdad? Que todo esto se transmitió oralmente durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué tanto de verdad es que Jesús dijo, que no dijo? ¿Qué de verdad dijo Jesús y qué no dijo? ¿Qué se inventó la comunidad? ¿O qué fue? ¿O cambiaron las cosas? Y Pablo y Pedro estando en Roma y Pablo estando en Grecia y Lucas estando también en Grecia. Y cada uno en distintos lugares, continentes, Europa, Asia, y de verdad, si llegó la verdadera palabra de Jesús, fue transmitida realmente. Entonces hay criterios de estudio que nos van diciendo, ¿verdad? Algo que se repite en los 4 evangelios, algo que está repetido en los 4 evangelios, eso es 100% histórico. Ahora les digo yo, piensen un ratito. Algo que se les ocurra que está repetido en los 4 evangelios. ¿Qué se les ocurre que está repetido en los 4 evangelios? Y usted puede decir, eso es 100% histórico. Lo de la muerte y resurrección. Sí, la muerte y resurrección está dicho en los... Quiere decir, de que así se murió, así se murió. De que así lo enterraron, así lo enterraron. Y de que después lo buscaron en el sepulcro y no estaba, también así fue. Está repetido en los 4. Ahora fíjense, muy interesante. Si ustedes piensan en el nacimiento, ¿estará en los 4 el nacimiento? No. No está. Solo está en Lucas de una manera y en Mateo de otra manera. Entonces,
Ahí ya nos está dando la pauta que no podemos ver que los datos sean históricos. Luego, lo que Jesús dijo en la cruz. ¿Qué dijo en la cruz? ¿Quién estaba ahí poniendo atención para escribir lo que estaba diciendo? Si ustedes se dan cuenta, y este es un trabajo que lo pueden hacer, las 7 palabras no están en los 4 evangelios. Las 7 palabras se forman en los 4 evangelios, pero no aparecen las 7 en los 4, las mismas. Una aparece en Marcos, 2 aparece en Lucas, 3 aparece en Mateo, otra, y así se forman las 7. ¿Qué quiere decir eso? Que no sabe, que dijo algo, ok, pero en él no estaba para estar platicando ahí. Sí, ¿se dan cuenta? Entonces ahí vamos teniendo un criterio que nos va diciendo, sí hay 7 palabras, pero según Marcos dijo tal cosa, según Mateo dijo tal otra. Según Juan es el que dice, hijo, ahí está tu madre, ahí está, pero según Juan. No según Marcos, ni según Lucas, ni según Mateo, según Juan. Y según la tradición, Juan sí estaba ahí al pie de la cruz. Sí, fíjate, según la tradición, sí, él estaba ahí, ¿verdad? Entonces, por eso, pues dicen, pues, si él estaba ahí y él dice que eso dijo, pero luego hay que ver si él escribió lo que está en el Evangelio. Sí, todo esto es muy interesante, no para perder la fe, sino para madurarla, para creer realmente en lo que hay que creer y saber qué creemos. Lo que dice Benedicto XVI, lo que decía, ¿verdad? El Papa Benedicto XVI, dar razones de nuestra fe. Dar razones de nuestra fe. Poder argumentar por qué creo esto y por qué estoy segura de que creo eso. Por ejemplo, el Viernes Santo, en un acto litúrgico del Viernes Santo, se dice el culto a la cruz. Eso hay que entenderlo. Porque y van a decir otros hermanos que no son católicos, que son cristianos, dirán, les van a dar culto. Es como que ese fue un instrumento de martirio. Es como que hoy le demos culto a una pistola, pues, que mató a alguien. ¿Cómo vamos a darle culto a la cruz que mató a Jesús? No, es que no le damos culto a la cruz. Si nosotros ponemos sí es, así se llama, culto a la cruz, pero es según San Juan. Porque nosotros, si nos damos cuenta en la lectura, en la proclamación del Evangelio del Viernes Santo, es según San Juan. Siempre se va a leer la cruz, la muerte, la pasión, muerte de Jesús de San Juan el Viernes Santo. Y para San Juan, la cruz es el trono. O sea, Jesús entra al trono para reinar, porque es la manera como Jesús va a regresar al Padre a través de la cruz. Por eso se llama la hora en el Evangelio de Juan cuando dice, no ha llegado mi hora, no ha llegado la hora de glorificar al Padre. El momento de la gloria del Padre es la cruz. No porque Dios quiera que se muera en esa cruz, sino porque esa cruz va a ser el momento, la entronización de Cristo que regresa al Padre. Eso es teología, ¿verdad? Y en los evangelios la teología es lo que está desarrollado, no es la ciencia, ni es la historia, ni es la geografía, es la teología, es la reflexión. ¿Y por qué? Porque para el evangelio de Juan, todo lo que está narrando, lo está narrando como señorío. Por ejemplo, en el evangelio de Juan no hay Getsemaní. Jesús no está en el huerto de los olivos llorando. Jesús no está así, sino que llegan a apresarlo a Getsemaní, pero pregúntame, ¿a quién buscáis? Dice Jesús. A Jesús de Nazaret. Y Jesús dice, yo soy. Y dice, y cuando dice el yo soy, todos caen de rodillas. O sea, para Juan se va desarrollando un acontecimiento donde Jesús lleva el control de todo. No es igual que los sinópticos, por eso es aparte, por eso es los sinópticos y San Juan. Por eso, el según, uno tiene que poner mucha atención en cada uno de los evangelios,
porque a veces uno los lee o los escucha así, así como por encimita, pero eso tiene mucha profundidad. Bueno, entonces sobresalen, bueno, dice, eso que se escribió en griego, ¿verdad? En un griego del pueblo, no en un griego de los filósofos, ¿verdad? Un griego común. Luego dice, sobresalen los evangelios, sus autores narran, sus autores, fíjense, no dice uno solo, ¿verdad? Narran lo más fielmente que se puede lo que Jesús hizo y enseñó. Los demás escritos confirman la realidad de Cristo. O sea, por ejemplo, las cartas, el Apocalipsis, bueno, ya van desde otra perspectiva. Pero los evangelios tratan de poner énfasis en los gestos, en las palabras, en las acciones, en las miradas, todo lo que Jesús va haciendo. Es como fijarse mucho cómo Jesús habla, lo que hace, lo que dice, todas esas. Son muchos detalles que entran. Y luego dice, ninguna obra literaria ha sido tan leída y comentada como el Nuevo Testamento. Entonces, ahí. Bueno, y entonces imagínense que vamos a entrar en los aspectos teológicos, pero ahí nos quedamos para la semana entrante porque nos quedan 3 minutitos para terminar. Y yo tengo que irme a la Landívar, hoy tengo que irme volando, tengo clases para irme a la Landívar. Así es que, espérate, Sandrita, voy a pagar. Pero ya dije mucho para pagar.